Buenas noches, comunidad de la niebla. Esta noche nos adentraremos en este espeso, húmedo y frío ambiente, compuesto de luz y oscuridad, para escuchar 3 historias de terror que mi madre me contó durante mi infancia, a manera de regalo para ella, aprovechando que acaba de cumplir años el pasado 28 de octubre, y al mismo tiempo compartiéndoles esta hermosa experiencia que viví cuando escuchaba estos relatos de niño, porque ustedes ya se han convertido en parte de mi familia y estoy seguro que disfrutarán estas historias al igual que yo. Así que sin más introducciones, demos inicio a estas historias de terror que, hasta el momento, habían estado ocultas entre la niebla. El tesoro maldito. Durante mi infancia en Uruapan, Michoacán, me tocó vivir en varias partes de esta localidad y por lo tanto en varios tipos de casas, pero recuerdo una en especial porque en este lugar fue donde tuve una de mis primeras experiencias paranormales y quizá una de las más impresionantes. En ese entonces debía tener unos 7 u 8 años de edad y tal como le ocurría a la mayoría de las hijas mayores en el pasado, tenía que cumplir con varias actividades del hogar, sin importar mi edad. Pero en ese entonces era algo que no me molestaba, debido a que quería mucho a mi madre, por lo que no me importaban las actividades que tuviera que hacer, ni el horario en cuestión. Por este motivo, aquella noche, en la que ya pasaban de las 11, yo estaba en el patio, lavando los trastes que se habían utilizado en aquel día, cuando de pronto sentí un fuerte frío en mi espalda, el cual al inicio creí que se debía al clima de la noche, pero pasados unos cuantos minutos volví a sentir aquella sensación, lo que me incomodó, porque era un tipo de aire específicamente dirigido a mí, por lo que dejé la ropa que estaba lavando y volteé hacia atrás. Y en ese momento me quedé totalmente congelada, porque parado a mitad del patio, a un lado de un viejo árbol, vi claramente cómo estaba parado un señor de edad bastante adulta, con bigote y barba, sombrero y ropa muy característica de esta localidad, por lo que mi primera reacción fue pensar que quizás se había metido alguien a la casa para robar o hacernos daño, lo que hizo que me diera mucho miedo, y mi única reacción de niña fue echarme a correr, aunque tuviera que pasar a un lado de él, para llegar al interior de la casa, donde estaban mi madre y mis hermanos. Pero cuando lo hice, me sorprendió que el hombre solamente me siguió con la mirada, observándome con aquellos ojos oscuros que transmitían mucho coraje, pero su cuerpo también emitía un fuerte frío que recuerdo hasta este momento, porque justamente cuando pasé corriendo a un lado de él, sentí como si aquel hombre hubiera salido recientemente del río por la baja temperatura y la humedad que se sentía alrededor de él. Cuando llegué con mi madre, le conté lo sucedido y tomó lo primero que tenía a la mano para salir al patio en compañía de mi abuela y así poder enfrentar a aquel señor. Pero cuando llegaron a esta zona, ni un minuto después de haberles avisado, se percataron que no había nadie en el patio e incluso la puerta estaba completamente cerrada y no había señales de que alguien hubiera estado ahí o que se hubieran saltado para meterse, por lo que esa noche me sentí culpable por haber molestado a mi mamá, pensando que era una mentirosa, aunque yo estaba segura de lo que había visto aquella noche. Pero un par de días después, tuve la confirmación de que yo tenía razón, porque nuevamente en la noche, esta vez cuando estaba limpiando la mesa, algo me hizo mirar hacia el exterior a través de la ventana, y en ese momento volví a ver a aquel hombre parado en el mismo lugar donde lo había visto la vez anterior, solamente que en esta ocasión parecía señalar disimuladamente hacia la tierra con su mano izquierda, lo que me dio mucho miedo,
porque no sabía qué era lo que me quería decir. Así que dejé lo que estaba haciendo para ir a avisarle nuevamente a mi mamá, pero antes de echarme a correr, decidí ver otra vez a través de la ventana, y en ese momento supe que aquel hombre no pertenecía a esta realidad, porque el viento de aquella noche hizo que se moviera uno de los tendederos que teníamos en el patio, haciendo que el enorme lazo atravesara su cabeza, como si aquel hombre que estaba viendo fuera completamente transparente, pese a que yo lo veía como una persona de carne y hueso. Esa vez sentí mucho terror, porque el hombre desapareció en cuestión de segundos, confirmándome que se trataba de una aparición, por lo que me puse a cantar alabanzas y a rezar mientras seguía con mis actividades, para después irme a dormir, tapándome con la cobija y callando aquel secreto para evitar darle problemas a mi madre con aquella casa en la que no llevábamos mucho tiempo de haber llegado. Este hombre se siguió manifestando en aquel mismo lugar en un par de ocasiones más, siendo siempre yo la única que podía verlo y sin entender qué era lo que realmente estaba pasando, hasta que un día nos encontramos a una de nuestras vecinas cuando hacíamos las compras del mercado, y entre la plática, la señora le preguntó a mi mamá cómo nos estaba yendo en aquella casa, contándole que ellos también habían vivido hace mucho tiempo ahí, pero que tuvieron que irse cuando su marido falleció, pero que tenían un pendiente, ya que tiempo después de su partida se enteraron que él había acumulado mucho dinero que le había ocultado a su familia y que, según lo que sabían, lo había enterrado en aquella misma casa en la que estábamos habitando. En ese momento sentí mucho miedo, porque fue imposible no conectar todos los acontecimientos de los que estaba siendo testigo, pero lo peor fue cuando el hijo de la señora nos pidió que le avisáramos si veíamos algo extraño en el lugar, describiendo a su padre de forma precisa y al mismo tiempo describiendo al señor que yo veía en aquella casa. Ese día por la noche me animé a contarle a mi madre y a mi abuela todo lo sucedido, y después de escuchar mi historia, me pidieron que no dijera nada y que guardáramos aquel secreto, debido a que muchas veces estos tesoros tienen una maldición, la cual mantiene a estas almas atadas a esta existencia terrenal, y que dicho infortunio puede ser transmitido a aquella persona que desentierra el tesoro, por lo que obedecí, guardando el secreto en nuestra familia, pensando que posiblemente esa era una oportunidad desaprovechada para salir de los problemas económicos que teníamos en aquel momento, aunque meses después, cuando dejamos este domicilio, vimos mucho movimiento en aquel lugar, cuando llegó otra familia a habitar esta casa, percatándonos que era evidente que alguien había visto aquella aparición y que ellos sí habían decidido buscar aquel supuesto tesoro, el cual nunca supimos si fue encontrado como tal, pero de lo que sí fuimos testigos fueron todas las tragedias que vivieron todos los miembros tanto de aquella familia como de la familia del señor que enterró el tesoro, lo que nos hizo pensar que aquellas monedas de centenario sí habían sido encontradas, pero que también habían encontrado la maldición que esta riqueza llevaba consigo. Ella quiere descansar. Una de las experiencias paranormales más fuertes y tristes que he tenido en mi vida ocurrió cuando comenzaba mi vida de casada con mis 2 pequeños hijos. En esa ocasión, recuerdo que varios vecinos se organizaron para hacer un viaje express a Acapulco, el cual personalmente nunca me llamó la atención porque no tenía un vínculo muy grande con ellos para hacer este tipo de viajes, y en segunda, porque mis hijos estaban muy pequeños y un viaje al mar podría ser peligroso, sobre todo por algunas experiencias que tuve cuando viví en Mazatlán. Pero aparte de todo esto, había algo en aquel viaje que me daba un mal presentimiento.
el cual días después confirmé cuando me enteré que durante el viaje había ocurrido una horrible tragedia en la que una de mis vecinas había perdido la vida al ser devorada por el mar. Como se imaginarán, el suceso fue impactante para todos los que vivíamos en aquel sitio, porque esta chica solía ser muy feliz y todavía muy joven, con mucha vida por delante, pero con el paso de los días, las rutinas de mi vida como madre me absorbieron, llegando a olvidarme un poco de este suceso, por lo que me pareció extraño que una noche tuve un sueño con esta mujer, con quien es importante mencionar nuevamente que no tenía una relación tan cercana. En el sueño, yo estaba en la playa, mirando hacia el mar, cuando de pronto salía de él esta mujer, sumamente feliz, lo que se me hizo raro, porque en el sueño yo sabía que ella había fallecido, pero aún así me acerqué, pensando que posiblemente seguía con vida. Pero cuando llegué con ella, solamente me abrazó y me dijo al oído que le dijera a su madre que le hiciera una misa, por favor, y en ese momento me desperté, triste por el sueño y un poco confundida, porque no sabía qué hacer al no tener una relación cercana con aquella familia. Pero aún así, esa misma tarde, fui a buscar a su mamá para contarle lo que había soñado, y cuando le narré lo acontecido en mi sueño, me sorprendió verla impactada, para después decirme que en estos días habían tenido varias manifestaciones paranormales en su casa, y al sospechar que se trataba de su hija, había gritado varias veces, pidiéndole que le dijera qué necesitaba para descansar en paz, por lo que a la semana siguiente le hicieron la misa en cuestión y con ello desaparecieron las manifestaciones en la casa de mis vecinos, confirmándonos de esta forma que ella había podido trascender para descansar en paz. Antes de continuar con la historia final de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal, dejando su like y compartiendo su comentario, así como suscribiéndose a mi otro canal de YouTube, Letras de la Oscuridad, donde encontrarán más relatos de terror. Pero ahora sí, continuemos con la última historia de la noche que, hasta el momento, había estado oculta entre la niebla. El diablo me advirtió. Durante mi juventud, vine varias veces a la Ciudad de México, acompañando a una de mis primas en su búsqueda por destacar en esta gran ciudad, lo que hizo que nos quedáramos durante algunos periodos de tiempo aquí, para después regresar a nuestra casa en Michoacán. Y en una de estas visitas, las amigas de mi prima trajeron una ouija, supuestamente para pasar el rato y jugar con ella. En ese momento de mi vida, yo había escuchado muchas historias sobre este objeto y sobre todo varias advertencias de parte de la iglesia sobre lo que podía pasar si la utilizabas, por lo que esa noche yo no quise entrar en aquella actividad, pero sí me mantuve cerca, viendo cómo interactuaban con ella, y lo que me sorprendía eran las reacciones que tenían cada vez que sostenían el puntero, entre ellas mi prima, quienes aseguraban que se movía solo, mientras que otra persona anotaba los mensajes que supuestamente les daba, los cuales no tenían mucho sentido cuando los leías en aquella hoja de papel, por lo que esa noche creí que era un juguete y que todo lo que habían dicho sobre ella era parte del ambiente que querían crear, así que una vez que se fueron, las amigas de mi prima dejaron la ouija en nuestro departamento para que la guardáramos y la usaran la próxima vez que vinieran, por lo que mi prima y yo la metimos en lo más profundo de un ropero que teníamos frente a nuestra cama. Esa noche todo fue normal, pero cuando mi prima se fue en la madrugada para ir a hacer un casting, un extraño sonido me despertó. Y al abrir los ojos, me di cuenta que el ruido provenía del ropero en el que habíamos metido a aquella ouija, lo que me dio mucho miedo,
porque se podía escuchar claramente cómo golpeaba la caja de cartón que la contenía contra la madera del ropero, lo que hizo que me levantara y me saliera de la casa para alcanzar a mi prima y no estar sola en aquel lugar. Pero en los días siguientes, cada vez que estaba sola, esto mismo volvía a suceder, e incluso yo le gritaba a la tabla, diciéndole que no jugaría con ella, y cuando lo hacía, la caja vibraba y golpeaba con más fuerza, llegando a hacerlo de forma violenta. Por lo que una noche sentí curiosidad, pensando que posiblemente tenía algo muy importante que decirme, de modo que entró en mi cabeza la posibilidad de sacarla y jugar con ella algún día. Pero esa misma noche tuve una experiencia que jamás olvidaré, porque a medianoche abrí los ojos, con la clásica sensación de la subida del muerto o parálisis del sueño, y cuando vi hacia arriba, me percaté que estaba parada una entidad que había tomado la imagen del famoso charro negro, el cual era más grande que un hombre normal y con una presencia sumamente horrible y aterradora, por lo que algo dentro de mí me hizo saber que aquella entidad era el diablo, y cuando comenzó a hablar, así lo confirmé, porque con una voz gruesa me dijo: «No agarres la ouija, porque ahí hay seres que yo no puedo controlar». Y después, aquella entidad desapareció, permitiendo que pudiera mover mi cuerpo y dejando en mí una fuerte sensación de miedo, pero al mismo tiempo de un extraño agradecimiento, debido a que desde niña solía pedir por el diablo siempre que rezaba en la iglesia, pidiéndole a Dios que algún día lo perdonara, porque en mis adentros siempre había creído que él era bueno, pero que había cometido un error, y yo sabía que Dios era misericordioso y que quizá un día lo podría perdonar, por lo que esa noche sentí aquella advertencia como un acto de amor de esta entidad que suele ser percibida como una representación del mal, pero posiblemente su historia no ha sido contada de la manera correcta. Gracias por escuchar el relato de esta noche, exploradores de la niebla. ¿Qué les parecieron las historias? Espero las hayan disfrutado y que hayan vivido una parte de estos relatos que viví cuando era niño, escuchando estos relatos de parte de mi mamá cuando estaba junto a ella en un día lluvioso o mientras la acompañaba a hacer sus compras, tomado de su mano. Recuerden suscribirse a este canal, darle like y compartir sus comentarios, los cuales estaré muy contento de leer. Si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, de la luz y la oscuridad, también pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios. Para tener una dosis extra de terror, los invito a suscribirse a mi otro canal de YouTube, Letras de la Oscuridad, donde también publico relatos de horror, pero desde una perspectiva más oscura, citadina y perturbadora. Si llegaron al final de esta historia, háganmelo saber en la sección de comentarios, o también háganse destacar con un emoji de un corazón. Estaré muy atento de leer todos sus comentarios. Por el momento, ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos adentraremos nuevamente en la niebla, donde están ocultas las historias de la luz y la oscuridad que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.